Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Y aquí estoy yo de nuevo en el episodio número 6 y volví con mi micrófono microcósmico maravilloso y volví a casa. Y para hoy, antes de el episodio de hoy, quiero contarles sobre el té Earl Grey, que es uno, o Earl Grey, dependiendo. Es uno de mis favoritos. Para los que no lo conocen, es té negro con unas notas de bergamota, con aceite de bergamota, que es absolutamente maravilloso, entonces le da un aroma absolutamente espectacular a este té. No lo tienes que hacer tan oscuro si no eres muy amante del té negro, pero si lo eres, creo que este tiene que ser uno de tus favoritos, porque esos tonos de cítrico de la bergamota, que es una frutita, una fruta cítrica, y el aceite lo sacan de la cáscara, entonces le da a esto un aroma y un sabor de dioses, la verdad. Entonces lo quise traer para hoy porque vamos a hablar de un temita que es el miedo al miedo y a la duda. Y esto ayuda a que nosotros como que tonifiquemos nuestro sistema nervioso. Aparte, es estimulante porque tiene cafeína, pero nos ayuda como a tener un poquito más de claridad, aparte nos da mucha energía. Este té reduce la ansiedad. Entonces, si te quieres dar la oportunidad o si ya te gusta, pues te presento este sabor y esta variedad de té negro con bergamota, el Grey, absolutamente maravilloso. Y aparte de eso, también estimula el cerebro, bueno, y el corazón, ayuda a regular la cantidad de grasa en el cuerpo para las personas que pronto sienten que tienen que balancear un poco por ese tema. Es súper antioxidante porque es té y los té tienen esa capacidad de darnos muchos antioxidantes y como tiene cafeína, como dije ahorita, entonces hay que tomarlo con observación. Es decir, que hay que identificar bien cuál es el mejor momento, como es un té muy famoso en Gran Bretaña, en Inglaterra, lo utilizan mucho para el desayuno o para la hora del té, para las tardecitas. Entonces, si te cae bien este tipo de cafeína, este tipo de estímulo a esta tarde, para las tardes está genial, especialmente para los batica, porque el té, cualquiera que sea verde, blanco, rojo o negro, eleva bata. Entonces, si a los bata les gusta, por ejemplo, yo que tengo alto contenido de bata en mi sistema, a mí me encanta el té, más el negro que el verde. Entonces, normalmente lo tiendo a combinar con algo dulce y cremoso para que compense. Y le da muchísimo balance al pita y al kafa, aparte que lo refresca un montón porque te refresca, ¿no? Y no importa que se tome caliente, el efecto en el cuerpo es como de frescura y si esto es lo que quieres, pues esta maravillosa bebida aromática te puede ayudar un montón, ¿vale? Entonces, ese era el dato para el tecito de hoy. Yo lo amo, dependiendo como lo quiera, lo hago más oscuro o más clarito, le echo más o menos agua. Obviamente nunca jamás se endulza porque se pierde todo, entonces hay que recibir el aroma y el sabor del té tal y como viene. Esa es la sugerencia, pero cada quien con cada cual, ya tú decides, pero esta es una recomendación de una amante del té como yo. Entonces aquí tengo mi Earl Grey o Earl Grey y quiero empezar a hablar sobre el miedo a la duda y lo que me ha ayudado a mí a lo largo de la vida a gestionarla. Me he dado cuenta que muchísimas personas ven a las demás personas, a los demás humanos como sin miedo, ¿no? Que los ven a todos de pronto muy seguros y que ven que los otros hacen muchas cosas y que como que son como súper temerarios, y a la final todos estamos en la misma situación, todos estamos en la misma poseta, ¿no? Y claramente unos más que otros, pero el tema de esa palabra en inglés, por ejemplo, de fearless, no es sin miedo, es con menos miedo, perdón. Cuando estamos hablando de hacer las cosas sin miedo, es un poco complejo porque a la final sentimos que tenemos que esperar no tener miedo para hacer las cosas y eso, la verdad, puede ser a veces un poco complicado porque
el miedo lo utiliza nuestro sistema para prevenir que fallezcamos en el proceso. O sea, el miedo es un arma supremamente poderosa que tenemos para no morir en el intento. Entonces, si realmente queremos es eliminar el miedo en nuestra vida, va a ser un poco complejo porque entonces vamos a quedar sin ese método de defensa tan importante y ahí pues sí podemos morir en el intento. Entonces, empezar como empezar a hackear y a mirar el miedo con con otros ojos y no con esos ojos como de miedo, miedo al miedo, ¿no? Miedo a tener miedo o miedo a paralizarme por el miedo. Yo creo que esa es la real situación de la parálisis por el miedo, que es lo que realmente nos prohíbe o nos evita avanzar en lo que realmente queremos avanzar o en lograr lo que realmente queremos lograr. Entonces resulta que yo me acordé de un episodio, bueno, yo he tenido miedo muchas veces en mi vida y últimamente el miedo va y viene de mi vida, pero yo ya lo aprendí como, bueno, no manejar de todo porque podría estar mintiendo mucho, pero sí a no paralizarme por él. Y me acuerdo que en el 2018 yo tenía un consultorio y en el consultorio alquilado, rentado, y en el consultorio pues yo daba consulta presencial y hacía todos los masajes ayurvédicos, donde estaba como en el nivel 2, ¿no? Porque yo empecé como alquilando un lugar como por horas y empecé dando masaje, después me cogí un poquito de confianza con las consultas, entonces empecé con consultas. Eso lo empecé en el 2015 realmente, como con más fuerza. Y en el 2016 me cogí como más confianza para empezar a ofrecer más la consulta. En 2017 sí empecé ahí como con toda. Y en el 2018 yo renté otro consultorio donde diferente al que había empezado y un día, me acuerdo, octubre del 2018 no sé qué, no sé por qué, las cosas no estaban yendo como muy bien, la dinámica y el flujo no estaba como a mí me hubiera gustado. Y mi idea para el 2019 era rentar una casa y tener muchos consultorios y tal. Y estando un día de semana, no recuerdo bien si era un martes o un jueves, pero era uno de esos dos días, estaba yo en mi casa absolutamente paniqueada, paralizada por el miedo, porque no me estaba yendo tan bien como yo quería y como necesitaba que me fuera, porque yo pensaba que si yo tenía que ir como construyendo algo que me diera muchísima más seguridad y piso para llegar a tener la casa con los conductorios y todo lo que yo quería construir. Entonces, como yo no lo estaba viendo tan claro y la nube estaba como muy negra y ya estábamos a octubre y yo tenía que entregar este consultorio en diciembre, me faltaban menos de 2 meses como para tomar esa decisión, yo simplemente paniqué y tenía una cita, me acuerdo que era una cita de terapia, masaje. Entonces yo estaba acá en mi casa, paniqueada, sentada en el piso, con las manos en la cabeza, así como ves en todas las fotos. Cuando uno busca como angustia existencial en Google, aparece una foto de una persona con las manos en la cabeza, así tumbada, o sea, en el piso, recostada en una pared, absolutamente paniqueada. Y así estaba yo, pensando qué hacer, obviamente llorando, porque yo tengo lágrima floja. Entonces, obviamente llorando, pensando yo qué iba a hacer como, ¿qué voy a hacer? Eso no me está funcionando, se me está como cayendo el sueño, la idea, la proyección, yo no voy a ser capaz de dar la terapia hoy, yo no estoy en condiciones, yo no estoy en condiciones, entonces me empecé a meter en el bucle del hoyo negro mal. Y algo en mí dijo, bueno, pero si no das la cita ahorita, va a ser peor, porque entonces va a ser menos, ¿no? Entonces una cita menos. Y para mí en esos momentos el miedo más grande era que me cancelaran o me movieran las citas. Era como lo peor que me podía. Entonces en ese momento dije, no, pero si esto es lo peor que me puede pasar, pues no lo quiero promover más. Entonces tuve que simplemente pararme rápidamente, lavarme la cara y salir a dar mi terapia de la mejor manera posible. Y recuerdo mucho ese día porque lo que yo sentí fue así como si el coco hubiera venido y me hubiera abrazado. El coco es ese monstruo que se mete debajo de la cama o está en el closet y que asusta a todos los niños en la noche. Bueno, ese es el coco. Entonces yo sentí que el coco simplemente me abrazó y ese man no me soltaba. Y yo, así con todo el coco enganchado en el cuello, me fui a trabajar y mientras estaba haciendo lo que estaba haciendo, pues simplemente toda esa sensación se fue, se, se minimizó un montón.
Y después claramente tuve que hacer una llamada a un amigo para poder pedir ayuda, para decir, mira, necesito ayuda porque me estoy paniqueando muy fácil y esto no se ve bien. Entonces, a lo largo del tiempo, recordando muchísimo esta experiencia que afortunadamente no he vuelto a sentir en este nivel, pero sí en muchos otros niveles, a lo largo de mi vida yo siempre he tenido muchísima duda en algunas situaciones, especialmente desde que me independicé, porque es como que la duda y el miedo van de la mano del emprendedor, tal cual. Entonces, desde que me dio por ser emprendedora, el miedo va a la derecha y la duda va a la izquierda. Y, y he tenido que lidiar y avanzar junto con ellas, unas veces ellas estando muy grandes y otras veces ellas estando muy pequeñas, pero lo que me ha ayudado muchísimo es hacerme estas 7 preguntas. Y estas 7 preguntas lo que hacen es que empiezan a bajarle el drama al asunto y a volver a una mente mucho más clara y objetiva, porque lo que pasa con el miedo, con la angustia, con la duda, es que perdemos objetividad. Y para explicarlo muy bien, en términos ayurvédicos, cuando se lo explico a las personas, miren, el miedo, ¿de qué color le pones? O sea, para empezarlo a describir, ¿qué color le pones? Normalmente le ponemos el color, un color gris, un color negro, ¿no? Está haciendo, cuando hay miedo, está haciendo frío o calor. Entonces, normalmente las personas, muchas dicen calor, ¿no? Porque se aceleran, el corazón les empieza a palpitar un montón y empiezan a sudar del miedo y entonces eso les da calor, pero resulta que no es que el miedo dé calor, sino que la reacción corporal de esa persona la lleva hacia el agite. Pero si lo pensamos muy bien, cuando vemos una imagen que da miedo, normalmente está muy oscura, está muy lúgubre y está muy frío todo. Y normalmente las personas empiezan a sudar, pero no necesariamente a tener calor. Entonces empiezan a sudar las manos o ciertas zonas específicas del cuerpo, pero no es que les suba la temperatura en todo el cuerpo, sino que hay sudoración localizada. Y lo otro es que empezamos a sentir como un nudo en el estómago, como que se nos cierra el estómago, que literal se cierra porque toda la energía se va hacia la respuesta de huida o ataque, ¿no? Entonces se va como hacia pensar de forma muy ágil, se va hacia la cabeza, piernas y brazos. Entonces todo nuestro centro, nuestro abdomen y nuestro pecho, todo eso queda como con la energía mínima vital para continuar, porque el resto de la energía está en la respuesta rápida que necesitamos a la amenaza que se está presentando, cualquiera que sea, ¿no? Y a veces, cuando el cuerpo y la mente están muy acostumbrados a situaciones de miedo y no lo hemos sabido manejar muy bien, empezamos a subirle una rayita de más a la situación y le ponemos como un moñito de drama a todo. Entonces, sin necesidad. Entonces, si esta situación es nueva para mí, pues tal vez yo puedo pensar con un poco más de claridad. Pero si la situación no es nueva para mí, si es bastante familiar, entonces la sensación de vacío y de nudo en el estómago es familiar, entonces el cuerpo cada vez va a reaccionar mucho más rápido y yo le voy a ir poniendo mentalmente con las preguntas de y sí, pensando en esos escenarios tan terroríficos que nos imaginamos que ninguno nunca se hace realidad, por cierto, porque tenemos una imaginación supremamente abrumadora y maravillosa. Entonces, le empezamos a poner una rayita por encima de angustia, de duda y de miedo a la situación que se está presentando. Entonces, como para ayudarnos, ayudarme y ayudarlos a ustedes, a ayudarlas a ustedes a bajarle un poquitico de rayitas a la situación, les tengo 7 preguntas. Entonces, piensan en la situación. Por ejemplo, si yo en ese momento me hubiera hecho esas 7 preguntas, como si, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el negocio cierre, listo. Entonces, me empiezo a preguntar, ¿y esto, esa situación que se está presentando en ese momento o la que te estás imaginando es de vida o muerte? O sea, esto amenaza tu vida. En serio, lo que está pasando es amenaza para tu existencia. Entonces ahí viene la respuesta, ¿no? Estos empiezan a hacer como algoritmos en la cabeza, como, sí, si es una amenaza para mi vida, bueno, listo, entonces prepárate para lucha o huida o para recibir el impacto, lo que sea, ¿no? Pero si no, entonces sigue la siguiente pregunta, ok, esto compromete mi salud mental y física, o la de mi familia o las personas que están a mi alrededor.
esta situación compromete mi salud mental y física o la de mi familia o las personas que están a mi alrededor. Entonces, si la respuesta es sí, ok, entonces, ¿qué voy a hacer para evitar? Y si la respuesta es no, ok, entonces ya ahí le he bajado 2 rayitas. Entonces, ¿esto puede cambiar el curso de mi historia? Tercera pregunta. ¿Esto puede cambiar el curso de mi historia, la historia de mi vida? Si la respuesta es sí, entonces, ok, ¿qué voy a hacer al respecto, no? Y si no, entonces vamos con 3 rayitas menos o 4 rayitas menos. Y esta es la cuarta pregunta. ¿Hay algo en este momento que yo pueda hacer para cambiar esta situación? Si yo tomo alguna decisión, si hago algo, o sea, si yo pienso algo de más y si yo actúo algo de más, yo puedo cambiar la situación o evitar que eso pase. Si sí, ok, entonces hazla, o vas a decidir hacerla o no, o si no, entonces -5 rayitas. Y ahí pregunto, ¿esto que me está pasando es algo importante para dentro, o será algo importante para dentro de 5 horas, o 5 días, o 5 semanas, o 5 años? Esta situación va a seguir siendo tan trascendental dentro de 5 horas, inclusive 5 minutos, ¿sabes? Va a seguir siendo tan trascendental dentro de 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 semanas o 5 años. Normalmente la respuesta es no. Cuando la respuesta es sí, entonces vas a elegir que 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 semanas o 5 años. Y mira, listo, entonces si va a ser relevante dentro de 5 días, entonces ¿qué decisión voy a tomar? ¿Tengo que actuar ya o puedo esperar? Como todas esas preguntas hacia la lógica y hacia como la practicidad todo el tiempo. Y si no, entonces le hemos quitado ya como 8 rayitas. Y la última pregunta es, si permito que esto fluya sin que yo haga mucho o haga nada, sin que yo intervenga mucho, y existe la posibilidad de que esto se solucione sin mi intervención inmediata. Es decir, si yo no tengo, si yo no meto la mano, porque normalmente sentimos que tenemos que meter la mano a todo, sobre todo las personas con una tendencia a necesitar controlar un poquito más como la presente, que he ido trabajando en el asunto también, por cierto. Entonces, si yo permito que esto fluya, existe la posibilidad de que se solucione sin mi intervención inmediata. ¿Será que realmente yo necesito hacer algo para o puedo dejar que esto fluya normal? Y ahí, dependiendo de lo que te respondas, y si sientes que tú no eres muy objetiva, pues hazte estas preguntas con otra persona. Entonces, mira, preguntémonos, pensemos, esto va a ser trascendental, esto va a cambiar el curso de mi historia, esto es de vida o muerte, esto va a vulnerar mi salud física, mental o la de mi familia. Todas las preguntas, todas las 7 preguntas, si sientes que tú de forma objetiva no la vas a lograr sacar porque en ese momento no estás pensando con claridad, entonces ahí está la llamada a la amiga, amigo, o la persona, si uno está con otra persona, hacer esas preguntas para ver si a la hora de respondernos cada vez nos sentimos mejor y empezamos a manejar la emoción de una forma diferente, permitiendo que la necesidad de alerta baje y que la energía fluya cada vez un poquito más por el resto del sistema. Y así no nos quedamos sin aire, no empezamos a sentir que el estómago se nos destruyó, que normalmente por eso es que el estómago no funciona, porque no tiene energía. O empezamos a evitar de pronto dolores de cabeza, migrañas innecesarias, o reacciones innecesarias, o dañitos hacia las otras personas por decisiones muy confusas, por no entender cómo manejar la decisión de la mejor manera. Todas las personas estamos en una situación, unos más que otros, que siempre nos lleva hacia el miedo, y miedo, y qué tal si no lo logro, y qué tal si no voy a poder yo responder de la mejor manera, y si yo sigo haciendo esto y no tiene como mucha pinta de que eso funcione, entonces como para qué, porque eso está atado completamente a la desmotivación. El miedo al fracaso, que para mí esa palabra no existe, pero ya vamos a hablar de esto, el miedo a que no funcione, y a como no salga como mi mente loca me dice que tiene que salir, genera muchísima desmotivación y no permite que la magia fluya de formas inesperadas, porque las cosas que menos esperamos cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo, sobre todo cuando estamos como metidos en los proyectos un poco más grandes que nos retan un poco más,
es lo que realmente le pone el toque mágico de la vida. Porque si yo pudiera tener la capacidad de predecir todo lo que va a pasar y de que garantizar de que todo va a ocurrir de tal manera que yo sepa exactamente qué va a ocurrir en qué momento, pues es que al final sería todo muy triste y aburrido porque el factor sorpresa y la magia se perderían completamente. Pero como yo sé que a veces eso es muy difícil de manejar, entonces simplemente yo me digo a mí misma, me pregunto todo el tiempo, aparte, o sea, estas 7 preguntas son como para situaciones como de agobio, ¿no? Pero a veces cuando en el día común, o sea, un martes cualquiera, un jueves a las 3 de la tarde, yo me empiezo a sentir con mucha duda y con mucho miedo de que no funcione lo que sea que yo esté programando o haciendo, o que me esté dando miedo el fracaso. Yo me pregunto cómo estás haciendo todo lo humanamente posible para que las cosas funcionen. O sea, tú estás enfocada y enrutada en tu tarea para que esto funcione. Y si la respuesta es sí, es que yo ya no sé, es como eso que nos llega a la cabeza cuando dice, es que yo ya no sé qué más hacer, entonces deja de hacer. Porque si, y confía en que lo que estás haciendo de alguna u otra forma saldrá de alguna otra manera, ¿no? Porque es que si yo ya no encuentro qué más hacer, o pregunto a una persona que tal vez me diga cosas distintas, o dejo de hacer o sigo haciendo con confianza de que eso de alguna otra manera tiene que resultar. Porque, y tal vez no de la manera que yo me imagino, ¿no? Porque también hay que abrirse a las posibilidades. Pero si yo lo estoy haciendo lo humanamente posible, pues es que yo le entrego el resto de la responsabilidad al cielo, al universo, a la providencia, a la divinidad, a la singularidad, como su merced le quiera llamar. Porque es que si nosotros nos cargamos con esa necesidad absoluta que funcionen las cosas como queremos que funcionen y adicional, que salgan con esa exactitud milimétrica que nuestra mente loca nos pide y además en el momento en que lo pedimos es demasiada carga para un humano, la verdad. Lo he vivido porque inclusive cuando buscaba trabajo, que yo quería determinado trabajo o que las cosas funcionaran como yo quería que funcionaran o que me pagaran lo que yo quería que me pagaran. Simplemente en esos momentos yo me acuerdo que cuando yo empapelaba la ciudad con mis hojas de vida, pues yo hacía lo humano, era llamar, buscar, mostrarme, preguntar, estar presente, estar atenta y enfocada en buscar algo que a mí me gustara y yo lo hacía, ¿no? Y llamaba, empapelaba y ya, y tal, y alguien llamaba, así, ¿no? Y después, cuando empecé a emprender, pues es que si yo estaba enfocada, estoy enfocada en esto lo voy a sacar, esto lo quiero hacer, y hacia allá va toda como mi foco y mi atención, pues es que algo tenía que salir de ahí. Muchas veces no como yo quería, muchas veces no salían. He construido cosas y proyectos y me he inventado cosas y eventos, muchísimas situaciones que realmente no han ocurrido, o sea que ni inscripciones, ni como que las personas reaccionaron o que este lanzamiento no funcionó. Entonces, yo simplemente he ido aprendiendo que no ha sido lo más fácil, pero para tratarme un poquitico bien y para reconocerme y valorar todo mi esfuerzo, foco, atención y nivel de riesgo a la hora de tomar decisiones y de querer lanzar algo que salga bien o no salga tan bien como yo me lo imagino, ¿no? Porque que no salga no quiere decir que salió mal, que no salga quiere decir que tal vez por ahí, por ahora no es, y me están evitando una, lo que sea, me están evitando o un gran nivel de estrés o proyectos que me van a desenfocar o no sé. Entonces, cuando las cosas no me han salido, obvio me pongo triste dependiendo del nivel de foco y de ilusión que yo tenía con el asunto, pero proyecto tras proyecto o día tras día he aprendido que yo hice lo humanamente posible, la di toda, me enfoqué, no me quedé sentadota esperando que pasaran las cosas por sí solas, entonces ya está. O sea, si no funcionó, lo que te retrasa te salva, no sé qué me invitaron aquí, de pronto por aquí no era, y entonces me enfoco en otra cosa. O si realmente eso es lo que yo quiero, reevalúo por qué razón tal vez no funcionó como yo quería y lo miro con otra perspectiva, porque no siempre hay que abandonar, ¿saben? También hay que mirar las cosas con otros ojos para poder entender de pronto
como sí, que de pronto de esta manera no, pero como de pronto aligerando la carga o simplificando o añadiendo algo que le hace falta, no sé, haciendo el análisis de observación de cómo pudo haber funcionado mejor, inclusive preguntando, puede ser una manera de mirarlo distinto y hacerlo distinto. Pero que a la final, para mí, el fracaso no existe, simplemente son experiencias que me permiten aprender por dónde sí, por dónde no, cómo sí, cómo no, y con quién sí, con quién no. Entonces, recientemente, por ejemplo, tuve una de esas frustraciones que me arriesgué, que hice una cosa completamente diferente, con personas completamente diferentes que nunca me imaginé, la di todo, estuve atenta, enfocada, muy observadora de cómo me iba yo sintiendo en el proceso y me di cuenta que durante el proceso hubo un punto en el que yo me dejé de sentir cómoda y que lo estaba haciendo porque era lo que me decían que yo tenía que hacer, pero yo ya no estaba cómoda. Y yo ya sentía que yo quería acabar eso, pero estaba dejándome guiar por lo nuevo y claramente esa sensación de incomodidad fue evidente cuando al final no funcionó. Y entonces ahí es también un recordatorio para mí y para ustedes de que parémonos bolas, porque cuando el cuerpo habla y algo te dice que estoy incómoda, por aquí no me gusta, algo no me cuadra, es porque por ahí no es. Pero igual uno hace la tarea, uno dice, yo me metí en esto y de aquí salgo porque yo decidí que por aquí podría ser una opción, pero como ya me di cuenta que me estaba sintiendo incómoda y que no funcionó, pues por ahí ya no insisto. Pero en otra situación, como simplemente, si yo quiero algo y se me queda grabado en la cabeza y necesito insistir, pues insiste de otra manera y con otra perspectiva. Y si el miedo viene, es que el miedo va a venir. Y si la duda viene, es que la duda va a venir. Porque solo creo que solo los muy iluminados tienen esa sensación como de certeza a la hora de iniciar cualquier cosa. Pero es que al final el problema no es tener duda o miedo. A la final lo que nos gusta y lo que nos impide lograr lo que queremos no es la duda y el miedo, es para las bolas, la duda y el miedo, creerles más a esa emoción que a mi historial y a la confianza que yo tengo en que yo puedo lograr lo que me estoy proponiendo hacer. Y que si la vida me está poniendo estas cosas en el camino, es porque por aquí tengo que recorrer para el aprendizaje. Si el aprendizaje es maravilloso y me gustó el resultado, pues genial. Si el aprendizaje es un poquito más incómodo y no me gustó el resultado, pues es que yo ya sé cómo no hacer las cosas para la siguiente. Porque no existe una manera de lograr lo que tú quieres y el éxito que tú te imaginas en ti ganando siempre. No existe la posibilidad de que yo empiece una cosa nueva sin miedo. No existe la posibilidad de que yo esté todo el tiempo 100% segura de lo que yo estoy haciendo, o por lo menos en mí. Lo que sí hago es que cuando yo sé que estoy dudando mucho y tengo mucho miedo, me hago las 7 preguntas. Puedo también hablar con alguien y me retiro un poco, especial, o en mi opción es como ir a un lugar natural, como a dejar que, sin pensar en eso, a dejar que la mente como que se calme y se baje ese ímpetu del miedo y del agobio y de la duda para como dejar que las cosas se decanten solitas, porque yo siempre he dicho que la vida se decanta solita y permitir que las decisiones vengan de una forma más natural, más fluida y como con decisiones que me den paz. Yo le digo a las personas, mira, a la hora de tomar una decisión, cuando tienes miedo de tomar una decisión, entonces yo les digo, es algo que yo hago. Cuando yo tengo miedo de tomar una decisión, yo me imagino viviendo mi vida después de haber tomado la decisión. Entonces, ¿qué sensación tengo en el estómago? ¿O qué sensación tengo en el pecho? Es una sensación como de paz y de satisfacción por haberme ido por ahí, o es una sensación como de mucha incertidumbre y mucho miedo y como de más miedo aún del que tengo ahora. Si es la primera, es decir, si yo siento esa paz, imaginándome esa vida después de haber tomado esa decisión, entonces es que es por ahí. Si yo siento lo contrario, es que tal vez por ahí no. Y también hago el ejercicio de imaginarme viviendo mi vida sin haber tomado la decisión, es decir, habiendo dicho que no, o sea, tomando la decisión de que no, ¿no? Entonces,
¿cómo me siento? ¿Me siento en paz o me siento con agobio y angustia o como que me falté y me quedé paralizada por miedo? Si la sensación después de imaginarme no habiendo tomado la decisión es de que me quedé faltando o que me falté a mí y me quedé debiendo a mí y que voy a quedarme con la culpa de no haber hecho las cosas por miedo, entonces es porque definitivamente la tengo que tomar, tengo que decir que sí. Entonces, así sí me ha hecho un poquitico más fácil tomar decisiones referente al miedo y tomar decisiones referente a las dudas. Cuando eh, tengo que dar un paso con mucho nivel de incertidumbre, pues me hago las preguntas que les dije adicional, pienso que es lo peor que puede pasar, esto, esto que puede representar para mí y cómo me imagino yo sin arriesgarme, o sea, quedándome estancada, quedándome en el mismo lugar. Si eso me da paz, ok, si no, no. Porque es que la mente nos juega muchas triquiñuelas y tenemos como como, como esas creencias antiguas y con esos resultados antiguos que normalmente nos vamos hacia atrás, siempre en negativo, para evitar repetirlas y que el futuro no sea igual que el pasado. Pero es que resulta que yo no soy la misma persona de atrás, entonces es muy difícil que yo siempre siga repitiendo el pasado en el futuro, siempre y cuando yo sea muy observadora de cómo me siento yo a la hora de tomar las decisiones. Porque si las estoy tomando en automático, normalmente vamos a repetir las mismas cosas del pasado. Por eso a veces los aprendizajes se nos aparecen una y otra vez con diferentes personajes o situación, porque no estoy siendo observadora de lo que realmente está pasando y no estoy aprendiendo en el proceso, porque estamos tomando las experiencias pasadas solo como fracasos y no como cursos que nos permiten a mí la maestría y así poder avanzar, no sin, no sin cometer errores, pero sí con más confianza a la hora de saber por dónde sí y por dónde no. A nosotros en nuestra crianza nos han satanizado muchísimo el error, y nos han condenado muchísimo la equivocación. Por eso estamos buscando todo el tiempo el culpable de que esto es culpa de quién, que esto es culpa mía o esto no es culpa mía, quién es el culpable, esto por qué pasó. Y a la final es, listo, sí, ¿qué fue lo que pasó? Y cómo puedo evitar que eso vuelva a pasar, independientemente de si fue culpa tuya o culpa mía o de Perano o fulano porque yo estaba en la situación y la situación también me involucra y yo pude haber tomado decisiones distintas para que el resultado fuera completamente diferente. Pero si yo todo el tiempo estoy buscando el culpable es porque todavía le tengo miedo al error y estoy satanizando las equivocaciones, que normalmente eso nos pasaba de niños y que de adultos evitamos completamente cometer errores, porque eso para nosotros cometer error significa no aceptación y correr el riesgo de que nos saquen del grupo, correr el riesgo de que nos saquen del clan, pero eso no es verdad, porque a la final, si yo empiezo a tomar mis equivocaciones y mis errores y los proyectos fallidos como procesos absolutamente necesarios, que a veces unos son más bonitos que otros, para que yo después pueda tener la información perfecta a la hora de tomar decisiones un poquito más como sustanciosas y difíciles, pues entonces es que todo lo de atrás fue un éxito, porque si yo no hubiera pasado por ahí, yo no sería la persona que soy hoy. Precisamente anoche me vi una peli que trabaja mucho este tema, que se llama Wild o Alma Salvaje con Reese Witherspoon. Está en Netflix, creo que también está en Prime, bueno, no sé. Em, pero es una película que trabaja muchísimo el tema de fracaso, de miedo, de perder el norte, de no saber qué hacer, de sentirse uno solo y con altos niveles de incertidumbre y de hacer las cosas a pesar del miedo. Y hubo momentos bastante como críticos en la película, que está basada en un libro, eh, pero que a la final el final fue tan feliz que el recorrido fue absolutamente perfecto. Si les gustan esas películas así como medio biográficas y como de dramas o de todo alrededor de una situación, es una situación bastante femenina, pero también obviamente los hombres están completamente invitados. Esta película es bastante recomendada
porque nos ayuda a entender que uno simplemente paso a paso y avanzando es que permite que el aprendizaje llegue y quedándome en el mismo lugar por miedo a lo que va a llegar, eh, me puede generar muchísimos más facturas sin cobrar conmigo misma. Y las facturas sin cobrar para mí son las más peligrosas porque me las voy a cobrar el resto de la vida. Es decir, si yo me sigo faltando a mí y a lo que quiero hacer y a negarme a avanzar por miedo a lo que puede pasar y a que de pronto yo no tenga la capacidad o la información o como la fuerza para recibir lo que llegue, y yo no hago lo que yo quiero por ese miedo, me la voy a cobrar muy caro después. Entonces me voy a empezar a castigar y nuestros castigos personales son muy fatales. O sea, cuando nosotros nos castigamos a nosotros mismos, somos muy crueles. Y entonces yo evito llegar a esas situaciones y los invito a ustedes a que eviten llegar a esas situaciones de faltarse a sus promesas y quedarse mal y dejar de hacer las cosas que ustedes realmente sueñan y quieren hacer por el miedo a que no tengan la capacidad de responder después, porque es que el camino te da la herramienta para responder después. Si tú quedas en ese momento no tendrás la capacidad de recibir lo que te viene en 2 cuadras más adelante o 2 semanas más adelante, pero es el recorrido lo que te da la herramienta para poder recibir lo que te llega. Entonces, por ese pensamiento de que yo tengo que tener todo listo, o me tengo que sentir muy segura o muy seguro y que tengo que tener todo listo ya para poder avanzar, es siempre un error, porque solo el recorrido te permite entregar la información y las herramientas que necesitas para darle solución a lo que se va presentando en el camino. Es imposible saber qué va a pasar después y yo prepararme en la quietud para poder recibir lo que llegue. Este era el mensaje de la tarde día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por escuchar. Todos estamos en las mismas. No creas que el de al lado, por muy segurita, muy segurito que se vea, entonces simplemente ya coronó unas tareas, pero otras no. Y esa comparación con el otro siempre va a ser una grave falta hacia nosotros y un gran insulto hacia nuestro proceso personal y el proceso del otro. No tengo ni idea la vida del otro y no tengo ni idea por qué está pasando. Entonces, déjate de comparar con la vida de los demás porque realmente tú no quieres la vida de los demás porque la vida de los demás no solamente es lo que tú ves, sino también lo que no ves. Y eso tal vez no te va a gustar mucho. Entonces, cada quien con su cada cual, así como dice una amiga mía, cada año con su boleta, todos estamos en el camino, unos con más miedo a unas cosas que otros, así como uno le tienen miedo a las ratas, otros le tienen miedo a las mariposas. Y a la final no importa por qué, lo que importa es cuánto te dejas afectar tú por el miedo a las mariposas o cuánto te dejas afectar tú por el miedo a las ratas o a las cucarachas en mi caso. Les dejo este mensaje por acá. Disfruten de su semana y nos vemos la próxima. Chao. Gracias por escucharme. Si quieres seguir encontrándote conmigo, quiero saber de ti. Por eso déjame tus preguntas, felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos en los comentarios y mándame un corazoncito. Te veo pronto. Gracias. Chao.